de Almagro, y empezó a gestarse también en don Francisco Pizarro que efectivamente don Diego de Almagro lo iba a traicionar, que en cualquier momento Diego de Almagro lo iba a traicionar y lo iba a matar, ¿ya? Entonces, don Francisco Pizarro se adelantó a todos los hechos y generó todo un complot también, porque habían complot de ambos lados, donde finalmente señaló a Diego de Almagro como culpable de alta traición hacia la corona española, y a don Diego de Almagro lo condenaron a morir, ¿ya? Lo condenaron a muerte. Y así desaparece de nuestra historia nuestro descubridor, ¿ya? Y entra en escena don Pedro de Valdivia, ¿ya? Don Pedro de Valdivia también estaba en territorios del Cusco y también colaboraba prestaba servicios y colaboraba a don Francisco Pizarro, ¿ya? Entonces, como don Pedro de Valdivia también lo apoyaba y trabajaba codo a codo con don Francisco Pizarro, don Pedro de Valdivia también era ambicioso. Recuerden que todas las características de estos españoles eran sumamente ambiciosos y buscaban la fama, buscaban el oro y buscaban el reconocimiento, ¿ya? Que no habían logrado tener en su ciudad de origen en España, en su país de origen, en España. Entonces, a través de pequeñas conversaciones, don Pedro de Valdivia le dice, yo sí quiero ir a estos territorios de los que vino Almagro. Yo creo que voy a utilizar otras estrategias, voy a tratar de avanzar más, voy a tratar de conocer más territorios, y tengo la certeza de que a mí me va a ir mejor que Diego de Almagro. Solo quiero que usted, Francisco Pizarro, me dé la autorización y me dé los permisos y me permita ir a conquistar esos territorios en nombre de la corona española. Ya, Francisco Pizarro, ¿qué más le daba a él si él era dueño de todo el Cusco y vivía como rey era el virrey de esos territorios? Le dijo que sí. ¿Ya? Entonces Diego de Valdivia con sus ahorros empezó a formar su empresa de conquista, empezó a formar su western, y adivinen, ¿ustedes creen que algún español que había escuchado cómo le había ido a don Diego de Almagro quería venir a Chile con Pedro de Valdivia? No, No, Obvio que no, ¿no es cierto? Era una cuestión lógica. Entonces don Pedro de Valdivia se lanzó a la aventura con un capital humano bastante pequeño, ¿ya? Pero igual se aventuró a venir a estos territorios, ¿ya? Siendo más estratega, también analizando la información que había traído Diego de Almagro de estos sectores, ¿ya? Él se vino al Cusco, ¿ya? Llegando, claro que él salió como a mitad de año y se vino por la ruta del desierto, ¿ya? Y llegando al al sector céntrico de nuestro país, lo que sería lo que nosotros conocemos como Santiago, todo es Santiago y sus alrededores, hasta ahí llegó don Pedro de Valdivia y sin mayores contratiempos, el clima fue más o menos ameno, llevaba todas las providencias del caso porque ya manejaba información. Sabía que era un clima inhóspito, sabía que las condiciones geográficas no eran lo más amigables, pero manejaba la información, ¿ya? A diferencia de Diego de Almagro, que se aventuró a un territorio totalmente desconocido, y el clima y las condiciones geográficas del territorio le hicieron una mala jugada que lo llevó finalmente a eh, fracasar en su expedición, versus Pedro de Valdivia, que al ser el segundo en venir, tenía mayores oportunidades de tener una empresa de conquista exitosa, ¿ya? Y entonces él se asentó en lo que es la zona central, ¿ya? Por lo tanto, estos españoles empezaron a fundar ciudades fuertes, ¿ya? Principalmente en todo lo que es la zona céntrica de nuestro país,
hasta que comienza el río Biobío en la 9ª región, ¿ya? Y no pudieron seguir avanzando más hacia el sur de Chile. ¿Por qué creen ustedes que esta población, estos españoles, no pudieron avanzar más allá del río Biobío en la 9ª región? Por el Por los pueblo mapuche. mapuches, Por los pueblos mapuches. Muy bien. ¿Qué características tenían estos pueblos mapuches? eran muy fuertes y también como que sabían defenderse por la misma geografía donde estaban. Ya, muy bien. Este pueblo mapuche era un pueblo guerrero. Era un pueblo bélico, por decirlo de alguna forma. Era un pueblo con carácter, era un pueblo donde los varones se nutrían sus cuerpos. Ellos sabían que independiente de las características de ingreso de estos españoles a la jugada, ellos siempre estaban preparados en caso de conflictos. ¿Ya? Ellos, los varones, los más jóvenes, se instruían, cultivaban sus cuerpos para poder ir a los enfrentamientos, ¿ya? Había un mayor dominio dominaban de la A a la Z el territorio, se conocían las zonas pantanosas, las zonas de altas pendientes, conocían dónde estaban los acantilados, ¿ya? Dominaban todo el territorio y eran superiores en cuanto a número. Eran muchos mapuches, ¿ya? Tenemos que comprender que el pueblo mapuche era tan grande que existían varias, se subdividían en varios, ¿ya? Se subdividían en varios, teníamos a los chiquillanes, teníamos a los puelches, teníamos a los tehuelches, ¿ya? Teníamos a los huilliches y teníamos a los mapuches, ¿ya? Y todos estos conformaban el pueblo mapuche. Eran muchos en cuanto a cantidad, ¿ya? Entonces, si bien los españoles tenían la supremacía de las armas, eh, en un enfrentamiento podían en un corto tiempo eliminar a muchos mapuches, pero al cabo de unos minutos venía una nueva oleada de mapuches, ¿ya? Que estaban escondidos en el territorio, camuflados dentro del territorio, y estos mismos españoles que habían batallado en la escena 1 tenían que seguir batallando con esta segunda ola de mapuches y así sucesivamente. Entonces, después por cansancio, los españoles empezaron a perder las batallas, porque la superioridad numérica de los mapuches era sumamente alta. Y entonces estos españoles empezaron a ver que iban como perdiendo, ¿ya? Iban perdiendo a sus caballos, iban perdiendo sus armaduras, iban perdiendo sus espadas, iban perdiendo a sus soldados, entonces optaron mejor por retroceder, ¿ya? Y ubicarse en lo que es la zona céntrica del país hasta antes del inicio del río Biobío, ¿ya? Entre comillas, en una primera, si bien siempre se dieron escaramuzas y después vamos a eh, conversar sobre algunos personajes importantes del pueblo mapuche, como Caupolicán, como Lautaro, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la mujer española también dentro de toda esta escena, como fue Inés de Suárez? Ya vamos a ir visualizando cómo ya se van conformando propiamente tal las ciudades y qué ciudades fueron las que se fueron fundando en este territorio, ¿ya? Pero eso ya va a ser parte de la próxima clase, ¿ya? No sé si tienen dudas, consultas, preguntas varias a cómo se fue gestando este proceso de conquista en territorios chilenos. ¿Alguna pregunta, alguna terminología que les haya generado dudas? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿O estamos claros hasta ahí? Profe, Dígame. en la muerte de Diego de Almagro hubo una batalla, creo que era la batalla Salinas, algo así, Sí, que sí. de ahí fue donde lo mataron, ¿o no? O sea, lo que pasa es que se dio la batalla de las Salinas, que fue en un enfrentamiento entre los españoles y
y ciertos indígenas que estaban en contra de los españoles y querían que se restableciera el gobierno de los incas, ¿ya? Entonces, en esa batalla se presume o se dice que Diego de Almagro trató, entre comillas, en una forma de complot, de tratar de utilizar esa batalla para poder ver la oportunidad de asesinar a Francisco Pizarro, ¿ya? Frente a esta situación de alta traición, Francisco Pizarro condenó a Diego de Almagro a muerte a través del garrote vil, ¿ya? Que el garrote vil era un sistema, no es que lo vayan a agarrar a garrotazos a Diego de Almagro, sino que era un proceso de ahorcamiento, ¿ya? Así como una prensa que la iban rotando y la iban girando hasta que la persona se fallecía por estrangulamiento, ¿ya? Y así terminó la historia de don Diego de Almagro. Murió por alta traición hacia la corona española, por supuestamente querer atentar contra la vida del virrey, que era don Francisco Pizarro en ese tiempo.